Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a empezar con el curso de cálculo diferencial. En el capítulo 1 vamos a ver funciones y gráficas. Mi nombre es John Freddy Aceros Cabezas y espero les guste este video. Una función es una regla de correspondencia que asocia elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto. La podemos denotar como f, h o g, o también y igual a f de x. Como ven en esta ecuación, los valores de y dependen de x, por lo que y la vamos a anotar como la variable dependiente y a x la variable independiente. Vamos a suponer dos conjuntos, un conjunto x y un conjunto y. Los valores que corresponden al conjunto x los vamos a llamar el dominio, y los valores que corresponden a un subconjunto del conjunto y, que son los valores correspondientes para el dominio, vamos a definir como rango. La función lo que hace es asociar los elementos del dominio con los elementos del rango. Ahora supongamos que en el conjunto del dominio existe un valor de x sub 0, que muchos profesores lo llaman como el valor de entrada de la función, y el único valor de f de x sub 0, o sea, un único valor en el rango, representa la imagen de x sub 0 o el valor de salida de la función. Ahora pues vamos a definir estos dos términos, del dominio y rango. Pues el dominio es el conjunto de valores para los que la función es un número real. Ahora, el rango es el conjunto de elementos correspondientes para el dominio de la función. Vamos a ver ahora lo que es la gráfica de una función. Ahora, supongamos que esta es la gráfica completa para una función que inicia en este punto y termina en este punto. Ahora, cada punto es un par ordenado, ¿sí? Entonces la gráfica es un conjunto de pares ordenados o puntos. Está representado en el sistema cartesiano o rectangular. Ahora, analizando la gráfica, pues vamos a encontrar el dominio de esta función y el rango. Entonces, pues el dominio son los valores de x. El dominio sería el intervalo cerrado desde a hasta b. Y el rango, intervalo cerrado desde c hasta d. Para que la gráfica represente una función, debe cumplir la prueba de la recta vertical. ¿Qué consiste esa prueba? Pues consiste en trazar una recta vertical a la gráfica, y si esta recta corta en más de un punto a la gráfica, pues se dice que esa gráfica no representa una función. En este caso del círculo, trazamos la recta vertical y corta la gráfica en dos puntos, entonces esta gráfica no representa una función. Ahora, en el inciso A, esta gráfica sí representa una función, ya que hacemos nuestra prueba de la recta vertical y corta la gráfica en un solo punto. Entonces, esta gráfica sí nos representa una función. El inciso C pues, tampoco nos representaría una función. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Para la función f de x, 4 más raíz de x menos 3 mostrada en la figura, encontrar el dominio y el rango de la función por medio del análisis de su gráfica y por medio de un análisis de su ecuación. Bien, pues tenemos la gráfica de la función. Entonces, pues, ¿cuál sería su dominio y cuál sería su rango? Vemos que la gráfica inicia en este punto y después empieza a crecer. ¿Cuáles son los valores de x que toma la función correspondientes a la función? Los valores de x serían desde este valor en adelante, o sea, todos los valores de x mayores o iguales a 3. Y ahora el rango, que son los elementos correspondientes para el dominio, sería desde el valor de 4, que es este, en adelante. Vamos a olvidarnos de la gráfica y vamos a sacar el dominio y el rango por medio de solo la ecuación. Tenemos la ecuación de la función. Vamos a hallar el dominio. Entonces, los valores de x están contenidos en esta raíz, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en una raíz? Los valores en el radicando nunca pueden ser negativos. O sea que tenemos que hacer una restricción en la raíz, que el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, resolviendo esta desigualdad, encontramos que los valores de x son todos los mayores o iguales a 3, que es lo mismo desde el intervalo que tenemos aquí.
Ahora, el rango, ¿cómo lo calculamos desde esta ecuación? Bueno, pues analicemos la ecuación. F de x son las imágenes de x, ¿sí? Eso son las que tenemos que calcular, o sea, el intervalo de las imágenes de x. Esta expresión nunca puede ser negativa. Su valor mínimo va a ser 0. ¿Y qué pasa cuando x empieza a crecer? Este valor, esta expresión empieza a crecer. La imagen mínima de la función va a ser 4 cuando esto sea igual a 0. O sea que el rango va a ser de 4 en adelante. Va a ser el intervalo cerrado desde 4 hasta infinito abierto. Bien, ahora tenemos otro ejemplo, que es determinar el dominio de g de x. Vemos que es una función racional en el que el numerador está conformado por una raíz y el denominador por un polinomio. Entonces tenemos que hacer dos restricciones, ¿no? El radicando en el numerador, en la raíz, el radicando tiene que ser mayor o igual a 0. Y tenemos que garantizar que el denominador sea distinto de 0. Tenemos que garantizar estas dos condiciones. Entonces vamos a encontrar los valores que me garanticen la primera condición, ya resolviendo esta desigualdad. Entonces, les voy a mostrar dos maneras de hacerlo. Pasaré con la primera. Entonces, sencillamente puedo pasar ese menos 2 al otro lado. Luego puedo sacar raíz a ambos lados. Ahora, ¿qué pasa con la raíz de x al cuadrado? Eso está definido como el valor absoluto de x. Para las personas que ya sabemos las propiedades, pues les queda muy sencillo ya resolver esto. Pues en este caso nos encontramos en el caso número 4. Entonces, aplicando esto, encontramos los valores de x, nos garantiza la primera condición. Ahora les voy a mostrar el segundo método para resolver esta desigualdad. Entonces todo la podemos factorizar como una diferencia de cuadrados. Ya que la tenemos factorizada, vamos a olvidar de ese mayor o igual a 0. La podemos reescribir como si fuera una ecuación. Ahora, como hay dos factores que se están multiplicando igualados a 0, la única manera de que este sea igual a 0 es que el primer factor sea igual a 0 y el segundo sea también igual a 0. Con esto encontramos los valores de x que me resuelven a esta ecuación. Ahora lo que viene es crear una tabla de valores en la que, bueno, nuestras dos fronteras van a ser las raíces. En el lado izquierdo van a ser los valores más pequeños y en el lado derecho los valores más grandes. Estas dos fronteras me dividen en tres partes: la parte izquierda, la parte del centro y la parte de la derecha. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar en cada parte, o sea, evaluar un valor que se encuentre en ese intervalo de menos infinito hasta menos raíz de 2, un valor. En el intervalo de menos raíz de 2 hasta raíz de 2, otro valor. Y en el intervalo de raíz de 2 hasta infinito, otro valor. Ahora, este x igual a menos 3 lo vamos a reemplazar aquí. Ahora, tenemos menos 3 menos raíz de 2. Eso me da un valor negativo. Por menos 3 más raíz de 2. También me da un valor negativo, ya que raíz de 2 es aproximadamente 1.44. Entonces menos 3 más 1.4, pues me da menos 1.6. O sea que me queda un valor negativo aquí por un valor negativo. Y eso me da, pues, menos por menos, me da el signo más. Entonces ponemos el signo más aquí. Ahora vamos en el centro con el x igual a 0. Entonces si lo reemplazamos aquí, esto es 0 y esto es 0. O sea que me queda menos raíz de 2 multiplicado por raíz de 2. Y pues en realidad lo que nos importa es el signo. Entonces menos por más, vea, menos. Ponemos el signo ahí. Ahora vamos con x igual a 2. Pues reemplazamos aquí el 2. 2 menos raíz de 2 nos da un valor positivo, ya que 2 es más grande que raíz de 2. Ahora, aquí me queda 2 más raíz de 2. Eso también es positivo, o sea que es más por más. Y me da más. Aquí ponemos el signo de más ahí. Bien. Ahora, ¿qué intervalos son los que me interesan? Pues solo me interesan los intervalos en que tenga el signo más, ya que los valores de x en este intervalo me garantizarán que esto sea mayor o igual que 0.
Así que mis intervalo a tener en cuenta es este. Todos los x menores o iguales a menos raíz de 2 unido todos los x mayores o iguales a raíz de 2, que es lo mismo que encontramos por el método de sabiendo las propiedades del valor absoluto. Bien, ahora vamos a analizar la segunda condición, que el denominador tiene que ser distinto de 0. Bien, pues aquí bien, nos podemos ir por el camino de la ecuación cuadrática, pero podemos factorizarlo de una manera más fácil. Factores que se multiplican. Ahora, pues el primer elemento de cada paréntesis va a ser x. X aquí y x acá. ¿Y cómo he hallado este signo y este signo? Pues bueno, mucha atención. Aquí hay un valor de más por menos me da menos, y menos por menos me da más. Así que ya hallé los signos, ahora me toca hallar estos valores, el 4 y el 1. ¿Y cómo los hallo? Bueno, pues la multiplicación de estos dos números me tiene que dar menos 4 y la suma de estos dos números me tiene que dar menos 3. Como yo ya los he hallado, pues vamos a hacer la prueba. Menos 4 por 1 me da menos 4 y menos 4 más 1 me da menos 3. Así que estos números son los que me satisfacen y pues ya hallándolos ya puedo hallar los valores de x. Entonces encontramos que x tiene que ser distinto de 4 y x tiene que ser distinto de menos 1. ¿Qué pasa ahora? Menos 1, vamos a venirnos a esta tabla nuevamente. El menos 1 se encuentra en el intervalo de menos raíz de 2 hasta raíz de 2. Ya sabemos que en este intervalo no me garantiza que esta expresión sea mayor o igual que 0. O sea que en realidad este x distinto de menos 1 lo vamos a omitir, no lo vamos a tener en cuenta. Pero ¿qué pasa con el x distinto a 4? Pues sí lo vamos a tener en cuenta, ya que él se encuentra en el intervalo en donde me satisface la primera condición. El 4 se encontrará por este lado. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, ya podemos encontrar el dominio. ¿Cuál sería el dominio ya de la función? Pues sería de menos infinito, paréntesis de menos infinito, hasta menos raíz de 2, corchete. ¿Por qué corchete? Porque el valor de menos raíz de 2 se toma, ya que es mayor o igual a raíz de 2. O sea que estas raíces se toman. Si aquí hubiera un mayor que 0, aquí iría paréntesis, o sea, sería de menos infinito hasta menos raíz de 2, paréntesis. Pero tener un mayor o igual, entonces será corchete. Esto, unión desde raíz de 2, corchete raíz de 2, hasta 4, paréntesis, unido, paréntesis, 4 hasta infinito. Que es lo mismo que les reseñé aquí, ya escrito. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Si les gustó, por favor, denle like, compártalo con sus amigos. Estaré trayendo más videos sobre funciones.